primero, agradeceros a todos, tanto los que habéis hecho un huequito en la agenda para venir presencialmente, como los que están conectados en formato digital. Y nada, dejadme que introduzca un poquito la mesa de hoy. He traído algunos datos, se han dado muchos, pero que estos sean igual o más interesantes que los que se han dicho hasta ahora. Tengo la suerte, creo, de trabajar en Coches.net, plataforma que tiene más de 6 millones de usuarios mensuales. Y es muy curioso saber que más del 60%, entre 55 y 60%, no han decidido todavía lo que quieren. Y no han decidido todavía lo que quieren ni saben si quieren un vehículo nuevo, si quieren un vehículo de ocasión, si lo quieren en formato renting, si lo quieren financiado, una multiopción, un balloon. Pagarlo a contado, quiere decirte, vienen mucho a descubrir qué hay en el mercado, qué el mercado me puede ofrecer, ¿no? Y vinculado con esto, quiero compartiros un poco el crecimiento que ha sufrido el vertical de renting dentro de Coches.net y os voy a dar datos de crecimiento del año 2024 versus el año 2023. Cuando miramos usuarios que han buscado coches de renting, vemos que hemos tenido un crecimiento de un 75%, año versus año. Y cuando miramos la cantidad de oportunidades de venta generadas, estos famosos leads, hemos crecido un 62%. Esto juntado con la última encuesta que hemos hecho que dice 7 de cada 10 personas se están planteando un renting como su siguiente opción de movilidad, que nos hace entender, ¿no? Pues que la demanda ya está ahí, ya la tenemos, ya ha llegado. Entonces creo que es obligación de todos nosotros digitalizar y acercar sobre todo esta oferta a estos usuarios que cada vez están esperando más quizá de todas nuestras plataformas. Y nada, para esta mesa, ya os han introducido. Alex, un placer que estés por aquí. Ricard, lo mismo. Gracias. Por favor, pregunta, ¿cómo habéis visto cambiando el perfil de usuario que se acerca mucho más al renting de vuestras casas? Bueno, pues gracias, Joan, gracias a la Asociación Española de Renting por esta oportunidad y evidentemente por Adelita, Coches.net, por darnos esta tribuna y poder explicar un poco qué estamos haciendo y cómo vemos el sector, ¿no? Efectivamente, y cogiendo los datos de José Martín, pues claramente hay una... Hay claramente un movimiento del negocio de B2B a B2C, ¿no? Esto nosotros lo empezamos ya a ver ya en el 2017-2018, donde introducimos o fuimos de las primeras organizaciones, de los primeros entes que empujamos el renting a particulares. El mercado busca en general la cuotificación. Hemos comentado, lo comentaba el presidente de la PKB, ¿no? Que es la dificultad de acceso a un vehículo nuevo, pues sobre todo en el mundo particular, pues con la subida de precios que han habido en los últimos años, pues es patente y el mercado lo que está buscando, el cliente lo que busca es la cuotificación. Hay dos palancas que nosotros estamos viendo para esto. Uno es el renting, la otra es producto de financiación tradicional o incluso sobre todo el balloon, ¿no? Aproximadamente el 60% de las operaciones de financiación hoy se hacen a través de balloon. Con esto, claramente en esta cuotificación, pues el renting juega un papel y va a jugar un papel fundamental. Nosotros, por dar los datos, aproximadamente el 50% de la producción que estamos teniendo hoy en día en CaixaBank, CaixaRenting.com, nuestro partenariado con Arval, es este segmento de particulares, autónomos y pymes, que es el que realmente está haciendo crecer, sin olvidarnos también las pequeñas empresas, que también pues, reflejan un poco los gráficos que compartía José Martín hasta ahora. Y un poco, por entrar un poco al detalle del cliente, sí que hemos visto también, y lo comentaba José Martín hace un momento, un poco un cambio de perfil del cliente particular. Veníamos de un cliente inicialmente que os diría que era más affluent y cada vez vemos que el renting es cada vez más mainstream. Es un cliente normalmente más digital de lo que es bastante digital y bueno, esto es lo que estamos viendo un poco en el sector, ¿no? O sea, tenemos viento de cola, es un gran producto, yo creo que el sector está acompañando muy bien
el posicionamiento del producto y yo creo que tenemos un reto y hoy somos el 27% de las matriculaciones. Hay mercados más maduros en Europa donde estamos en niveles de 50, 45, 50 y esto es un poco el objetivo que nos deberíamos marcar todos como sector. Muy bien, muy buenos datos. De hecho, me salía a preguntarte más cosas, pero no quiero interrumpir. Puedes Sí, no. No, primero te quiero dar turno de palabra, Ricard. Por favor, cuéntanos tu realidad en Sabadell. Pues mira, la realidad en Sabadell, nosotros en 2015 ya apostamos directamente por los particulares y de hecho hicimos una piloto en nuestra casa con los propios empleados para que testearan realmente qué era el producto de renting, ¿no? Algo que históricamente había sido solo para las empresas, que era un concepto, ¿no? Esto, un coche de alquiler, ¿no? Estás tirando el dinero, un tema de más para B2B, como estaba comentando Alex. En 2015 lo lanzamos, tuvo una aceptación estratosférica, os lo puedo garantizar. Llegamos a tener prácticamente 2.000 usuarios en nuestra propia casa utilizando el concepto de renting, que era algo relativamente nuevo. Y a partir de ahí fuimos creciendo nuestros datos, llegando a tener de la nueva producción, pues sobre el año 18-19, prácticamente un 35% que era particular autónomo. Con lo cual, yo creo que ahí rompimos un poco esa sensación, ¿no?, de que el renting era un tema exclusivo para empresas. ¿Qué hemos visto a partir de ahí? Y sobre todo post-pandemia, que todos yo creo que lo tenemos todavía en nuestro subconsciente. O sea, realmente ahí nos dimos cuenta de que muchos de los usuarios, clientes nuestros, habían visto como el coche era un freno, ¿no? En definitiva, o sea, yo estoy encerrado en casa, no puedo utilizar el coche, me he comprado un coche, con lo cual la solución del renting para ellos era la más flexible de todas. Eso sin ningún tipo de duda. Y hablando de digitalización, para ir avanzando un poquito más rápido y no enrollarme, disculpad, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que tú estabas comentando hace un momentito. O sea, el usuario que hoy está buscando un coche, y creo que lo que comentaba antes el señor Roura, uno de los principales hándicaps es ¿qué me compro, ¿no? La incertidumbre, ¿no? ¿Cuál va a ser el modelo que va a persistir en los próximos tiempos, ¿no? Entonces, para mí la solución es muy sencilla, es un renting. Un renting al final es un producto que cada 2, 3, 4, 5 años lo podéis ir cambiando, que está adaptado en todo momento, no solo a cuestiones medioambientales, sino también de seguridad. Pensemos que los coches evolucionan muy rápido e implementan medidas de seguridad cada vez. O sea, yo siempre digo, hoy poco tienes que saber conducir, el coche te lo hace todo. Te acelera, te frena, te vuelve al carril, te avisa. O sea, y muchas veces lo comento, ¿no? Vas detrás de un coche que ves que está pisando el freno todo el rato y dices, joder, ¿este tío qué le pasa, no? Y realmente es el propio coche que está frenando, está midiendo las distancias. Con lo cual, la parte de digitalización ahí para nosotros ha sido fundamental, porque esos usuarios que están acostumbrados a trabajar en redes, que están acostumbrados a buscar, oye, ¿cuándo buscas un coche tú? Cuando estás trabajando, no. Cuando llego a casa, me conecto, miro, comparo, me meto en portales como coches.net, busco el coche y la mejor solución, sin ninguna duda, es el renting. Con lo cual, ahí es un primer paso de la digitalización en cómo ha ayudado al sector. A partir de ahí, podría enrollarme muchísimo, pero vamos a fórmulas mucho más flexibles, vamos a cuotas mucho más flexibles. ¿Qué duda cabe que si yo soy un buen conductor que tengo pocos partes y hago pocos kilómetros, me debería bajar también esa cuota de alquiler de mi coche? Por lo cual yo creo que hay un campo enorme por recorrer. No hemos abierto el melón todavía de la inteligencia artificial, que yo creo que ahí también va a ser determinante en los próximos meses, ya no hablo de años, como herramienta también para esa transformación. Con lo cual yo creo que tenemos ahora mismo un panorama a nivel renting de verdad que, vamos, apasionante en los meses que vienen. Qué bueno, porque hablabais los dos de la cuotificación, ¿no? Cómo ha acelerado esto la adopción de este segmento de vehículos. Y en Coches.net nos hemos dado cuenta que más del 55% de los encuestados dicen, oye, yo prefiero pagar una cuota inicial muy grande o una entrada muy grande y redúceme la cuota. Creo que la cuota ha sido un dinamizador, pero a la vez dicen, yo quiero que sea bajita. No, prefiero pagarte una entrada fuerte y bájame la cuota. El coste recurrente mensual que sea bajo, no obstante, yo ya estoy en el segmento que entiendo que tengo que pagar mensualmente por mi movilidad. Y esto es quizá la flexibilidad que decías, ¿no? ¿Cómo lo vivís? O sea, ¿cómo ser capaces de colocar entradas delante, un pago inicial y reducir cuota dinamiza mucho más la formalización que hacíais?
Pues mira, esto es muy buen punto. Nosotros vimos ya esta necesidad, sobre todo después de la pandemia, con la subida de precios o la inflación que tuvieron los coches, donde veíamos que nuestro producto renting perdía competitividad dentro del segmento particulares. Y desde hace ya un par de años toda nuestra oferta, digamos, dirigida, que digamos, de oferta de catálogo ya lleva la opción de entrada, de dar una entrada. Es una opción y realmente yo os diría que aproximadamente entre un 25-30% de las contrataciones que ya tenemos hoy pues van con entrada inicial. Es una entrada inicial que o bien es ahorro del cliente o bien hemos puesto también medios digitales para ayudar a capturar esa retoma, la capacidad de entregar un coche a cambio. Hoy tenemos una solución que ponemos a disposición de nuestros clientes, es gratuita y 100% digital end-to-end, en la cual pues, facilitamos la valoración del coche existente y realizamos una peritación online y realizamos una compra a través de un partner. El banco no hace nada, simplemente pone en contacto con un partner que gestiona esa captación de esa retoma y esa capitalización de la entrada se utiliza como una extra cuota en el renting, ¿no? Como os decía, yo creo que es algo que cada vez que hemos identificado, que liga mucho con lo que salía en la mesa anterior de planes no de achatarramiento, pero sí de reconversión del parque. Yo creo que hay una oportunidad ahí en monetizar esos vehículos antiguos y tratar de rejuvenecer el parque a través del producto renting. Y esto es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, a tu pregunta, sí, la cuota inicial, o sea, la entrega cuota inicial o extra cuota inicial, yo creo que es un driver, va a ser un driver cada vez más relevante. Es algo que poco a poco vamos introduciendo. Es opcional, el cliente puede, oye, simplemente pagar la cuota o ligar o capitalizar esa entrega de bien, ese vehículo que tiene hoy en propiedad, y esto es un poco como nos estamos moviendo desde CaixaBank. Siempre dices que es una opción para el comprador, ¿eh? El comprador es quien decide una fórmula o la Correcto. otra. Nosotros un poco damos la opción que al final pues hay gente que utiliza la retoma y no decide no invertir ese dinero en el nuevo vehículo. Hay gente que puede tener ahorro, hay gente que es opcional absolutamente, y como os decía, pues dependiendo del coche, dependiendo del modelo, si es más Premier, menos Premier el coche, pues tenemos conversiones más altas o menos altas de lo que es entrada inicial. Mira, tenemos muy medido, 9 de cada 10 dicen que una cuota por encima de 400 euros genera mucho rechazo. Mucho rechazo, a no ser que busques un coche muy particular, muy Premier, como decía Alex, y creo que esto de la entrada pues ayuda quizá a jugar con estas barreras que tiene el comprador. Sin duda, lo que yo estoy un poco con lo que comentaba Alex, ¿no? Es una opción, es una palanca más, es un driver que te puede permitir el acceso bajando la cuota, pero también os diría que es un tema más de segmentos. O sea, si estamos hablando de un segmento más de un particular, más de un autónomo, muchas veces se da esa circunstancia porque, como decía Alex también, se desprende de un vehículo antiguo, ahí entra una parte de efectivo que quieren poner a disposición para rebajar esa cuota. Pero conceptualmente nosotros siempre hemos visto el renting como un pago por uso, en definitiva. O sea que si la voluntad que tú tienes al final es adquirir ese coche, puede tener más sentido. Si tú lo que quieres es que sea revolving la operación y cada 2, 3, 4 años cambiar, esa entrega inicial no muchas veces te comporta una real bajada de cuota, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, y respondiendo a tu pregunta, todo lo que esté por encima de 400, yo creo que ya te está marcando una limitación muy importante. También en segmentos, tengamos en cuenta que por limitaciones del seguro, los noveles o los que se acaban de sacar un carnet de conducir, si quieren acceder al mercado comprándose un coche y contratándose seguro, muchas veces cuando sumas la compra más ese seguro, realmente se dispara muy por encima de esos 400 euros posiblemente, comparativamente. Entonces,
Yo creo que los operadores lo tenemos muy claro, tenemos coches para todos los distintos segmentos. En la asociación lo tenemos muy claro y hemos visto antes con los datos de José Martín, o sea, realmente cómo están entrando todos esos particulares y esos autónomos, y es gracias a poder tener esas cuotas accesibles. Que no haya tanta diferencia entre una compra con financiación de un coche sin servicios que con la financiación de una cuota de renting con todos los servicios incluidos. Y para mí es la clave. Para mí es la clave de que esta transformación, junto con los que os comentaba antes, de esa incertidumbre, de esa transformación, de ese cambio hacia modelos mucho más sostenibles, para mí tiene que ser la gran clave, de tener cuotas por debajo de 400, sin duda. Bueno, dice, 9 de cada 10 prefieren menos de 400. El mercado, bueno, es el 1 de cada 10 que no le importa. Bueno, al final, yo no sé si muchos, ¿no? Refleja el mercado. Correcto. 100% seguro. Está clarísimo. Oye, yo os quería preguntar, porque en coches.net a veces nos planteamos, oye, está el balón, la multiopción, renting con entrada. A veces a nosotros, que misión principal no es dar transparencia y acercar esta oferta al mercado, se nos hace complejo el explicarlo. Ya no quiero imaginarme al comprador entenderlo. Acaban mezclando conceptos, yo he hecho una multiopción, pero yo creo que el coche me lo quedo, no me lo quedo, no entiende que se devuelve. Yo creo que aquí se empieza a juntar un poco todo y a las barreras iniciales que había, o las líneas claras iniciales, se empiezan a difuminar. ¿Qué opiniones merece? Que estáis en el lado renting, sí, no, pero también hay lado financiación en vuestras casas. Yo creo que por suerte esto ha avanzado mucho. O sea, te puedo decir que hace 10 años, cuando empezamos nosotros el proyecto que os contaba antes, pues sí que nos encontrábamos algún empleado que había ido a hacer un mantenimiento, un cambio de aceite en el coche, lo había pagado, ¿no? Pensando que eso no estaba incluido. Fue algo curioso, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo creo que no estaba lo suficientemente maduro y no todos los usuarios conocían qué es lo que te estaba aportando el renting. Evidentemente, modalidades hay muchas, pero yo creo que ahora mismo tenemos un cliente y un potencial cliente que ha aprendido muchísimo a comparar, y en eso la tecnología también lo está haciendo muy bien. Tenemos muchos brokers que están trabajando con distintos operadores, que es ahí donde les muestran realmente cuáles son las diferencias. Si uno cubre neumáticos ilimitados, si el otro tiene unos neumáticos limitados a un número en concreto, si uno tiene un seguro con franquicia, si lo tiene sin franquicia, con lo cual yo creo que ahí lo que es el usuario, lo que es el que está buscando el producto, cada vez más conoce cuáles son las ventajas o cómo pueden comparar las distintas modalidades. Evidentemente esto va a ir a más, porque como creo que hemos comentado ya, esto va de flexibilización. O sea, tener un contrato cerrado durante 4 años inamovible ya parece que sea un mundo, ¿no? Y 4 años pasan muy rápido. Imagínate, ¿no? Comprar, ¿no? Para mí eso todavía es mucho más largo. Pero yo creo que tenemos que ir a fórmulas y creo que lo han comentado también en la mesa, ¿no? Modelos de suscripción, modelos de pago por uso. Pensemos que la media de kilómetros que se hace en este país son entre 50 y 60 al día. O sea que realmente estás pagando por un servicio 24 horas que prácticamente lo estás utilizando 1 hora al día. O sea, yo creo que tenemos que avanzar también en esa flexibilización y adaptarlo sobre todo a las necesidades que tienen hoy nuestros usuarios. Oye, parece que tanto Ricard como Alex nos están dibujando un futuro donde ya todo es flexible. O sea, móntatelo como quieras, paga la entrada, paga la cuota, quédatelo al final, no te lo quedes, devuélvemelo, dame tu coche a cambio. Todo Fácil. Con la intención de encajar a todo el mundo aquí. Ya sea en el full ownership del vehículo o renting. Pero que todas las opciones tienen que estar abiertas. Bueno, yo creo que efectivamente vamos un poco hacia allí, como decía Ricard, a flexibilizar el producto. Yo creo que esto no va a ser inmediato. Hemos analizado modelos de suscripción, pues operativamente son difíciles de gestionar, sobre todo desde las entidades de renting tradicionales, ¿no? Es más un producto, te diría, todo lo que son productos a corto, pues casi es más fácil empezarlos a operar desde operadores de corto, desde rentacars y pivotar hacia un modelo a medio plazo. Pero para mí hay una parte muy compleja que es toda la parte de operaciones. Toda la flexibilidad implica operaciones. Una cosa es hacer unas cuantas operaciones, pero si tú ya vas en plan masivo, esto es algo complejo, ¿no? Los números tienen que salir a nivel de rentabilidad. O sea, flexibilidad pues implica pagar más, superas esa cuota de los 400 euros muy probablemente. Entonces es ver cómo se encuentra el equilibrio, ¿no? Sí que es cierto que
y un poco lo apuntabais al principio, todo el mercado de VO pues, está ayudando a que los residuales se mantengan un poco más, que la curva de depreciación sea más plana, y eso te permite pues, poder empezar a pensar en ideas de cómo flexibilizar el producto, ¿no? Yo creo que el sector va hacia aquí, pero aún nos queda mucho, yo creo, con el producto tradicional. Para mí la suscripción es un poco palabra de moda, pero de momento es un mercado de nicho. Yo creo que el renting tradicional, tal como lo entendemos, tiene largo recorrido todavía para introducirse en la mentalidad y del cliente final, sobre todo el tema de los particulares. Hace falta un plan de formación, bueno, hace falta formar a la gente. Lo que decía Ricard, pues nosotros también lo hemos visto con nuestros clientes. Nosotros, por daros una idea, hemos reformulado, por ejemplo, en los 2 últimos años todos los contratos que van hacia el mundo particular. Hemos diseñado un contrato que llamamos Friendly para ayudar a entender realmente al cliente final, al cliente particular, al autónomo, qué es lo que está contratando, suavizando algunas de las cláusulas que estaban muy enfocadas a un mercado B2B. O sea que realmente yo creo que el mercado tiene todavía, el renting tradicional, tal y como lo entendemos, tiene recorrido. Van a ir apareciendo opciones de flexibilización y bueno, al final sí, un poco todos los mundos se van a entremezclar, pero bueno, yo creo que tenemos renting para rato. Muy bien, muy bien. Entonces me decís, oye, mercado que va a seguir creciendo, somos flexibles y nos adaptamos a construir la operación de 1000 maneras diferentes, siempre manteniendo esa rentabilidad que comentabas. Quizá la suscripción se nos queda lejos, de momento. Pero claro, de alguna manera, yo soy un enamorado de esta visión que os voy a comentar. La segunda vuelta a todos los coches de renting. Esto es una. Luego os quiero abrir, ya para que penséis, la opción de darle a cualquier concesionario de España que está trabajando VO la capacidad, vosotros como banco, de hacer un renting de ese coche, sabiendo los problemas que tiene, ¿eh? Y esto es lo que quiero abrir con vosotros ahora. Pues mira, la primera me encanta, la segunda también me gusta mucho. La primera me encanta porque mañana lanzamos nosotros el renting de segunda mano en CaixaBank, o sea, con lo cual de momento en un formato MVP, pero lanzamos una propuesta yo creo que diferencial en el mercado. Ser un producto pues, que hemos construido de la mano de nuestro partner Arval, y es un producto pues va a ser contratable entre 2 y 3 años. Con 3 modalidades yo creo que es diferencial. O sea, el sector sí tiene hoy renting de segunda mano, pero normalmente pues, restringe bastante el tiempo, y nosotros vamos a ir a un producto a 3 años, exclusivamente de momento con los coches nuestros, de nuestra flota, que conocemos bien, la flota de Arval, y esto es un producto en el que lo que buscamos es precisamente acercar todavía más el producto renting a los particulares que buscan esa cuota todavía más competitiva, ¿no? ¿Es mucho más competitiva? Bueno, nosotros el producto que sacamos es dependiendo, porque al final nosotros es un tema de dynamic pricing que aplicamos, pero básicamente estamos entre un 15 y un 20% más barato que un renting tradicional de un vehículo nuevo comparable. Con los mismos servicios. Yo creo que esto es importante. Hemos querido mantener esa calidad, esa transparencia que comentabais antes, que vemos fundamental para nuestros clientes, ¿no? El vehículo de renting de Caixa Renting va a tener exactamente los mismos servicios que tiene un renting nuevo, y sobre todo mirando a un futuro y enlazando con el punto que comentábamos hace 2 minutos. Esto nos abre las puertas a
nuevos productos de flexibilidad, ¿no? Al final, el tener una palanca, un producto, si me permites, que a la vez es defensivo, que te puede permitir pues, el no vender, no materializar la venta en un determinado momento, pues cuando hay una caída de residuales o cuando quieres promover un producto de flexibilidad, estas salidas que comentábamos hace poco, pues yo creo que es fundamental tener un producto que nos permita pues jugar con estas salidas y con estas flexibilidades que todos queremos ofrecer, ¿no? Con lo cual, el renting de segunda mano lo vemos una gran oportunidad. Bajamos la cuota, empezamos con cuotas bastante más económicas. Estamos viendo coches que podemos empezar con cuotas desde los 220 a 230 euros al mes, IVA incluido, por lo cual para coches pequeños, está claro, pero que realmente lo que buscamos es poder acercar todavía más el producto renting a nuestros clientes, ¿no? Perdón por la pregunta. En esta segunda vuelta del renting, ¿excedéis la cantidad de años de garantía que ofrece la marca? O sea, ¿se asume? Sí, nosotros tenemos. Sí, nosotros tenemos. Me dice que sí. Sí. Nosotros al final, hacemos autoseguro nuestro partner Arval realiza autoseguro de los vehículos y sí, efectivamente son vehículos. Y te lo enlazo un poco con la otra pregunta que decías, ¿no? Son vehículos que conocemos, que por eso empezamos con los vehículos de nuestra flota, porque los conocemos bien, hemos llevado todos los mantenimientos. A la pregunta de ¿estáis abiertos a introducir otras fuentes de sourcing? Es un tema que estamos analizando, pero hay que ir paso a paso. Primero, hacer bien lo que vamos a lanzar mañana y a partir de aquí ya veremos, ¿no? Sin duda es una opción más que está encima de la mesa. Nuestra experiencia, a pesar de eso, no ha sido hasta el momento muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque el equilibrio, nosotros también trabajamos con un partner, en este caso con Ayvens, y claro, ese ahorro de cuota para poderlo traducir después en un control de costes, en que realmente el residual de la operación no se nos vaya. Muchas veces, yo te puedo decir así, nosotros ahora mismo podemos tener un coche utilitario nuevo a estrenar en 260. O sea, ¿cómo tengo que modular ese second lease para que esté por debajo de esos 260, ¿no? Y más allá de eso es cómo controlamos el coste que tiene un vehículo que lleva 40, 50, 60.000 kilómetros y 4 años, meditando las intervenciones que va a tener a partir de ese momento para poder controlar ese second lease, ¿no? Esa segunda vuelta. Todas las opciones están encima de la mesa. Evidentemente, yo creo que la selección es clave ahí, ¿no? Ir a buscar esos vehículos que te han devuelto en un momento concreto, con unos mantenimientos concretos, y ahí es donde realmente tú lo tienes amortizado en tu balance y puedes lanzar una oferta muy, muy, muy potente, muy competitiva. Pero en nuestro caso o en nuestra casa, lo que sí estamos detectando todavía ahora es que queda mucho camino por recorrer con lo que es el renting tradicional, sin tener que entrar en ese second lease. O sea, vemos todavía más peticiones de comprar ese vehículo de retorno de renting que de poder alargar o poder hacer un segundo contrato, pero evidentemente son opciones que están encima de la mesa, que veremos en los próximos años cómo están creciendo, que en la parte de empresa, sobre todo lo que es el renting flexible, ya sabéis que suelen no ser vehículos nuevos, sino muchas veces ya coches matriculados y con kilómetros, pues que esta opción para particulares también tenga que estar porque habrá demanda sin ningún tipo de duda. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo, estamos ya casi on time. Nada, dejadme hacer un mini resumen, ¿no? Porque por algún lado veis un futuro que seguirá creciendo en renting tradicional. No hace falta reinventar la rueda. Aportándole flexibilidad. Oye, cualquier esquema puede llegar a ser válido. Hemos hablado mucho de la cotificación, debajo de 400 euros, ser competitivo, sobre todo quizás es el driver en el que se fijan más los usuarios, ¿no? Primero la cuota, luego la entrada. Y por último me habéis dado aquí un poco de esparrón de agua fría, me habéis dicho, para renting VO primero las pruebas con gaseosa y flota conocida. Pero bueno, está bien porque se dan los primeros pasitos.
Yo déjame añadir un punto, yo creo que importante, si me permites, yo creo que lo dejaba caer a medias un poco el presidente CKBN. Yo creo que el renting a futuro tiene que seguir creando valor y tiene que seguir creando valor para todos los players del sector, incluyendo distribución, fabricantes y obviamente el cliente final, ¿no? Pero sí que creo que el renting tiene que moverse, tiene que acercarse más a la distribución, tiene que más tradicional, tiene que pues, ver cómo al final estás entrando en un mercado que era tradicionalmente de empresas y lo estás moviendo hacia el particular. Bueno, y eso tienes que hacerlo en armonía con los players que tradicionalmente gestionaban la integridad de este negocio, ¿no? Entonces yo creo que ahí uno de los retos que tenemos como asociación y como industria es realmente embeber a todo el mundo dentro de este ecosistema y distribuir un poco bien la cadena de valor y que todo el mundo tenga una parte de esa cadena de valor, ¿no? Y esto para mí es fundamental, es lo que yo creo que entre todos estamos empujando, tanto de la asociación como cada uno desde sus organizaciones, en especial por la parte que nos acontece, CaixaBank lo tiene muy claro, hay que ir de la mano de la distribución y hay que ir de la mano de los fabricantes y estamos ahí para crear valor, ¿no? Sobre todo. Muy bien, no ser el pionero, ir todos de la manita. Sin duda. Muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias a todos. Preguntas. Pues se ve que ya hay algún voluntario que quiere disparar. No seáis tímidos, que en breve nos vamos. Sí, no. No perdáis la ocasión. Bueno, ya pregunto Por una. favor. Al final vosotros, es verdad, ¿no? Y eso es lo que evidentemente tratamos, como bien sabéis, en la asociación. Pero ¿cómo se consigue que una solución, ¿no? Como en movilidad, como es el renting, pues se abra su hueco, ¿no? En una gran casa, ¿no? En una gran casa, ¿no? Al final hay una parte ahí, evidentemente digital, pero hay más cosas, ¿no? Para mantener ese atractivo y ese posicionamiento in-house, ¿no? Dentro de vuestras respectivas organizaciones. Sí, no, efectivamente, a ver, la verdad que ha sido un reto y es un reto. No obstante, todo lo que es el crédito a consumo dentro de al menos de nuestra organización, y hablo por parte de CaixaBank, que tiene un papel o quiere tener un papel troncal en el próximo plan estratégico, en el actual plan estratégico de la compañía y por lo tanto lo que estamos haciendo es un poco al final el vehículo pues cubica, digamos, a nivel de cuota de mercado. Nosotros aspiramos a tener una cuota de mercado pues importante en crédito al consumo y un poco el renting es un medio para también acceder, además de ser una buena propuesta de valor para el cliente, pero es un buen medio pues para también cumplir los objetivos internos que tenemos marcados, ¿no? Pero sí, efectivamente esto ha sido uno de los principales, el dar a conocer también, el promocionar el renting, el pasar de B2B a B2C, ha sido uno de los principales, digamos, retos que hemos tenido nosotros y en el área en concreto a la que pertenezco y bueno, la verdad que nos está saliendo bastante bien, creo, y ahí estamos. Es posible que en nuestra casa, al ser el banco de las empresas, ¿no? que es un poco nuestro lema, lo hayamos tenido algo más sencillo, ¿no? de poder hablar de renting, hablar de esa movilidad. Los clientes ya, sobre todo las empresas y las pymes, estaban ya muy acostumbrados a trabajar en lo que era la modalidad de renting, sobre todo para sus flotas. El reto era, como decía Alex, el ver cómo lo bajamos esto al resto de negocios autónomos y sobre todo los particulares. En nuestra casa yo creo que fue clave lo que os contaba antes, ¿no? Esa piloto que hicimos con los propios empleados, usuarios, que fue la manera de testear en primera persona las ventajas del renting, porque muchas veces para poder comercializar algo te lo tienes que creer. Y cuando lo has probado en primera persona, yo creo que ahí fue realmente el punto de inflexión
donde lo pusimos por sí solo, dentro del portfolio de productos, y eso ya, pensar un plan dentro de nuestra casa sin que esté el renting dentro de la oferta tanto de la parte de empresas como de la parte de particulares, hoy por hoy sería impensable, con lo cual yo creo que gozamos de buena salud y ya dentro de la asociación, con los datos que has contado, yo creo que el recorrido que tenemos ahora mismo en España es fantástico a nivel de renting, sin dudas. Pues nada, un placer, muchas gracias a todos. Gracias.